Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a este segundo tema del corte que estamos trabajando, correspondiente al curso La Organización del Planeta 2. Para este tema vamos a trabajar un aspecto muy importante, una revolución muy determinante que cambia sustancialmente la vida del ser humano, y es la revolución neolítica, es decir, el paso de los seres humanos de vivir como cazadores a establecerse como aldeanos, y eso obviamente se da a través de una serie de innovaciones y descubrimientos que obviamente modificaron drásticamente la vida del ser humano y también de su relación con el planeta. Para iniciar vamos a tener en cuenta el esquema que ustedes observan ahí en pantalla, y pues detalla las dos grandes divisiones de la prehistoria: la edad de piedra y la edad de los metales. Pero para el curso vamos a enfocarnos en el tema de la edad de piedra, y en esta edad de piedra vamos a encontrar tres grandes periodos. El más antiguo, paleolítico, digámoslo así, el periodo llamado Edad Media de la Edad de Piedra, mesolítico, y la etapa nueva, por eso se llama neolítico, y la nueva piedra, que es la etapa final de la Edad de Piedra. Y en este esquema hablan de paleolítico inferior y superior, pero algunos autores también tienen un paleolítico o establecen un paleolítico medio. Por eso lo que se pretende con este esquema, es entender que nuestro enfoque para trabajar el tema del paso de cazador a aldeano es enfocarse en este tema llamado neolítico. Bueno, sin embargo, resulta interesante tener en cuenta en qué consistió la Edad de Piedra. Es un periodo que comprende aproximadamente entre 2500 y 3000 años antes de Cristo, y su principal característica es el aprendizaje humano de las técnicas, ojo ahí, muchachos, para elaborar útiles de caza y herramientas de piedra, que le van a ser útiles, como valga la redundancia, o le van a ser beneficiosas para mejorar sus condiciones de vida. Este periodo se divide en las siguientes etapas: Paleolítico, conocido como la Edad Antigua; Mesolítico, conocido como la Edad Media; y Neolítico, conocido como la Edad Nueva. Dentro de la Edad de Piedra tenemos esos tres periodos a través del proceso cronológico que vemos aquí en pantalla. El Paleolítico Edad Antigua, del año 10.000 a.C., que se caracterizó por sucesivos cambios climáticos, respuestas culturales y procesos migratorios. El Mesolítico o Edad Media, que data del año 10.000 a.C. al 6.000 a.C., finaliza con la glaciación. El Holoceno aumenta la temperatura del planeta y se da una expansión de especies animales y vegetales. Es un periodo de cazadores y recolectores. Aquí quisiera hacer alusión ¿recuerdan ustedes las películas de la era de hielo? Tienen mucha relación con estos temas de los cambios geológicos. Y el periodo neolítico o la Edad Nueva, por eso neo, ¿sí? Ese apelativo ahí, nuevo, nueva piedra en su etimología, data del año 6000 a.C. a 2500 a.C. Y acá hay unos cambios estructurales en las formas de vida. Bueno, un referente muy básico: el Paleolítico. Se considera como el periodo más antiguo de la historia. Se divide en inferior. Yo les decía, en el esquema aparecía solamente dos, pero algunos textos y algunos investigadores hablan de un periodo medio. Inferior, medio y superior. En el periodo paleolítico medio hay un dominio de los homínidos que usan piedras lascadas con filo para realizar algunas actividades. Pongamos el ejemplo de rasgar carne, ¿sí? para la alimentación. En el paleolítico medio aparecen las primeras puntas de proyectil y flechas. Los grupos humanos se organizan ya en bandas nómadas que se dedican a la recolección y la caza. Y en el superior encontramos ya un proceso un poco más detallado, una especialización, ¿sí? de herramientas para poder cazar. Y obviamente otra característica es que las poblaciones que viven en la costa pues subsisten a través de la pesca. Bueno, la Edad Media de la Edad de Piedra se denomina Mesolítico.
y en este periodo se presenta la última glaciación. Más adelante nos vamos a dar cuenta que estos cambios climáticos son los que van a favorecer el surgimiento de la agricultura. También se diversifican los métodos de caza y técnicas de recolección. Es un periodo de grandes cambios climáticos. Como decía, estos cambios climáticos van a ser importantísimos para permitir las posibilidades de que el ser humano cultive, ¿sí? Realice la producción o los cultivos y no se dedique a la recolección. El fin de la glaciación favorece la migración de algunos mamíferos y se destacan formas de cerámica muy primitivas y arte rupestre. La cerámica va a cumplir un papel muy importante y muy significativo en este proceso. Bueno, y aquí ya llegamos a nuestro periodo, a nuestra etapa más fundamental, que se denomina Neolítico o Nueva Piedra. ¿Sí? Es la etapa más reciente o la última etapa de la Edad de Piedra. Se caracteriza por nuevas técnicas en la producción de alimentos. Hay prácticas relacionadas con domesticación de plantas y animales. Es un periodo de gran importancia para el ser humano porque en este periodo nace la agricultura. El ser humano pasa de ser nómada, es decir, de deambular de un lugar a otro, a establecerse fijamente, a ser sedentario. Los seres humanos seleccionan los territorios aptos para vivir, ¿sí? De tanto deambular ya encuentran lugares fijos donde se pueden establecer y defender esos territorios. También se construyen las primeras viviendas, vamos a darnos cuenta a través de unas imágenes más adelante cómo cambian las formas de habitar de los seres humanos, principalmente quienes eran nómadas, a los seres humanos sedentarios. Y también representa un cambio muy importante o significativo de las formas de vida humana. Bueno, ahí tienen ustedes en pantalla, muchachos, dos personajes muy importantes frente a este tema. Quien plantea por primera vez el tema del Neolítico es este arqueólogo inglés John Lubbock en el año 1865, pero quien lo denomina como revolución neolítica, es decir, como un cambio sustancial en la vida del ser humano, es el arqueólogo australiano Gordon Childe en el año 1936. Algo fundamental para que se dé el periodo neolítico, para que el ser humano incorpore la agricultura dentro de su vida, son los cambios geológicos. Estos coinciden con el fin de una era glacial, y lo que favorece la agricultura es el aumento generalizado de las temperaturas del planeta, específicamente en algunos lugares de nuestro globo o de nuestro espacio geográfico planetario, que más adelante veremos. Este suceso natural permite un cambio de actitud del ser humano frente a la naturaleza, obviamente. El ser humano empieza a controlar gradualmente el medio natural. Todavía lo respeta. Le tenía temor, acá lo respeta. Más adelante, con la revolución industrial, de pronto pierde ese temor por el medio ambiente, se da esa relación de divorcio entre el ser humano y la naturaleza y todas las consecuencias que hoy en día pues, estamos afrontando. Se da una tendencia a un crecimiento poblacional que obviamente pues, obliga a buscar nuevas formas de proveerse de alimentación. Los cambios climáticos obligan también a que los seres humanos dejen de ser depredadores. Estos dos conceptos son claves aquí. Dejan de ser depredadores y se convierten en productores. Como les venía diciendo, el periodo neolítico tiene una ubicación geográfica. Emerge en el Próximo Oriente principalmente por las condiciones que veníamos hablando, conocido como el creciente fértil, ¿cierto? O Mesopotamia, ¿sí? Que ya sabemos qué significa Entre Ríos. Pero ahí pueden haber más. Para esta presentación traigo aquí 3 regiones que también experimentaron este proceso. Por ejemplo, el Valle del Indo en la India, en China, el Río Amarillo, ¿sí? Huang, o los altiplanos de Centroamérica y los Andes. Y este mapa, pues, hace alusión a esa explicación. Acá tenemos de pronto el epicentro del periodo neolítico, o el que los autores más y los investigadores más han puesto sus ojos, ¿cierto? Que es el creciente fértil. Tenemos productos como el trigo, la cebada, ¿sí? También los ovinos. Pero también India y China experimentaron el neolítico. Ahí hablamos de productos como el arroz, millo, ¿cierto? A especies de animales como los suidos. Y en Mesoamérica y los Andes también tenemos experiencias de neolítico, productos como el frijol, el maíz, el tomate, la calabaza, ¿sí? El boniato, animales como los camélidos y los cuyes, que son originarios de nuestros territorios. Este es el principal epicentro del periodo neolítico. También hay que aclarar con este mapa la explicación de que
Los principales productos agrícolas eran los cereales, por eso hablamos del trigo y la cebada, porque eran fáciles de almacenar, porque duraban mayores tiempos o periodos de tiempo de conservación, etcétera. ¿Cuál fue el impacto de este periodo? Como venía diciendo, este periodo es importante porque introduce una economía productiva. También porque presenta un cambio demográfico sustancial, ¿cierto? Un aumento, pues, digámoslo así, no muy drástico, pero sí muy significativo de la población. También porque se evidencia una transformación ecosistémica, es decir, una relación entre el ser humano y la naturaleza que empieza a cambiar. También porque inicia con la construcción de los primeros asentamientos humanos denominadas las aldeas neolíticas, que más adelante serían las predecesoras de las grandes ciudades antiguas de la historia. Otro cambio importante es que se da un paso de ser nómada a ser sedentario, y en el cambio de la tecnificación porque mejora la fabricación de herramientas de trabajo que son útiles para las labores agrícolas y también ganaderas. Bueno, hay un cambio bastante notorio, digamos así, determinante, y este periodo prácticamente podríamos decir que con el neolítico el ser humano empieza a dividirse, empieza a imponerse un ser humano sobre otro. Algunos autores dicen que es el cambio más importante de la historia de la humanidad porque dejamos de ser esa comunidad primitiva y empiezan a darse nuevas formas de organización social. Por eso empieza a darse un proceso de diferenciación social que se basa en la especialización en labores económicas y de trabajo. Esto se da obviamente cuando aparece el excedente económico, el excedente agrícola. En este momento no estamos hablando de dinero, pero sí de excedente de la producción agrícola, pesquera, ¿sí? Alimenticia, etc. Que se puede comercializar porque ustedes ya saben que se trabaja mucho con el trueque. Las habilidades y capacidades técnicas dieron origen a nuevos roles. Aparece el agricultor, el ganadero. El artesano es una persona muy importante en este periodo. Ya se defienden los territorios, por eso aparece el guerrero. Por ejemplo, los niños toman un papel productivo en las labores agrícolas, cosa que leyendo el texto sobre la revolución neolítica no la tenían en el periodo de cazadores-recolectores, porque eran muy pequeños y su fuerza no aportaba mucho a los procesos sobre todo de caza. Y también porque surge como estamos viendo, una estratificación social, hay un control social sobre los recursos, hay una división de clases sociales. Si hay algo que destacar y que darle bastante importancia a este proceso es la economía neolítica. Principalmente se basa en las labores agrícolas y ganaderas. Y la fuente agrícola más importante está en los cereales. Tenemos dos de ellos, la cebada y el trigo. ¿Cómo se representa el comercio en este periodo? Por semillas. Y se presenta un cambio de productos también, además de las semillas, artesanías, ropaje, ¿sí? Otras cosas. Y en este modelo económico neolítico se da el excedente económico, que ya sabemos cómo se representa, ¿cierto? También por productos agrícolas, el cual permite comercializar, pero a su vez quien tiene este excedente económico empieza a tomar poder dentro de la comunidad. Y el excedente agrícola permite que los seres humanos puedan realizar otras labores y especializarse también en ellas, entonces también surgen nuevos roles. Y el comercio, además de generar toda esta economía analítica, también tiene un cambio cultural porque pone en contacto, grupos humanos diferentes, ¿cierto? Que empiezan a hacer un intercambio de productos, pero a la vez también una serie de intercambios culturales. Bueno, algunos algunos textos destacan que el neolítico trajo una serie de innovaciones bastante importantes. Las principales son las tres que ustedes ven en la pantalla: la cerámica, la textilería y la cestería. La cerámica es uno de los grandes inventos de la humanidad porque permitió a los seres humanos almacenar comida, semillas y líquidos. Esta era, digamos así, una de los elementos tecnológicos, porque la tecnología no es lo que vivimos hoy. Tecnología es cualquier instrumento, herramienta que le facilita una labor al ser humano, y en ese momento la cerámica era la tecnología de ese momento histórico, donde encuentran hallazgos de cerámica arqueólogos, antropólogos, ¿sí? etc. Es una evidencia de la existencia de una economía primitiva. También cobra fuerza el papel del artesano en la decoración de esta cerámica. Surgen nuevos utensilios a través de la perfección de la piedra pulida que mejora la tecnificación. Aparecen nuevos instrumentos de trabajo, ¿cierto? La azada, para cavar. La hoz para cortar espigas. El molino, muy importante para moler los granos. También surge la fabricación de redes, cestería, que evolucionará más adelante al tejido. Se inventa el uso para hilar.
y el telar para tejer. Aparecen los primeros calendarios que son como los referentes más importantes para las labores agrícolas. Y las viviendas empiezan a adaptarse a las condiciones climáticas porque las primeras viviendas obviamente eran muy diseñadas para tiempos cortos. Acá ya son viviendas con un diseño para grandes periodos de tiempo, es más, para periodos muy prolongados, porque ya el ser humano es un poco más estable y se utilizan nuevos materiales como la paja, junco o el barro. También los antropólogos y los arqueólogos plantean que el periodo neolítico es un proceso de constante o que marca una gran evolución cultural, porque el ser humano transita de una evolución netamente anatómica y física a un cambio y una evolución cultural. El más importante protagonista de este cambio es el mismo ser humano. Además de ello, al tomarse el mismo importancia dentro de la vida, el ser humano cambia el sistema de creencias y de rituales. Surge todo un nuevo universo simbólico de creencias mágico-religiosas. Y también hay y eso lo vamos a experimentar cuando veamos la próxima semana los temas de los primeros núcleos urbanos, principalmente en Cataluyuk. Hay una profunda relación, un profundo significado de la muerte, ¿cierto? Hay unas grandes creencias en la vida después de la muerte. Y hay una gran ritualidad, un culto a los muertos y a los antepasados. Bueno, el periodo neolítico es considerado, como yo les decía, una de las revoluciones más importantes de la historia de la humanidad. Es generador de cambios porque a partir de este hecho hemos sido testigos de otras grandes revoluciones que han cambiado la historia de la humanidad y la relación del ser humano con el medio ambiente. Tenemos la revolución posterior al periodo neolítico o revolución neolítica, revolución industrial y por qué no decirlo hoy en día hablamos de la revolución científico-tecnológica. Cambios importantes, dos aspectos importantes o inseparables de la revolución neolítica, ¿cierto? Uno de ellos es la revolución urbana, ¿cierto? Tanto la agricultura como el urbanismo, es decir, agricultura, ganadería y ciudades, nacieron de la mano. Y para nuestro curso Organización del Planeta 2, tanto el descubrimiento de la agricultura y la práctica de la ganadería, pero aún más importante entender cómo surgen las primeras ciudades a través de este proceso o este cambio o este periodo neolítico. En sí, y finalizando esta pequeña exposición, pues hay que entender que los aspectos claves, esos 7 aspectos que ustedes ven ahí en pantalla, pues son como un resumen de los elementos más determinantes del periodo neolítico. Primero, los cambios climáticos y ambientales favorecen el surgimiento de este periodo. Segundo, el periodo neolítico permite el desarrollo de sistemas de producción agrícola y ganadera. También en el tema demográfico podríamos dar cuenta de que este periodo permitió un aumento muy importante de la población, ya que existía alimento disponible para el consumo y obviamente, como ya no son solamente cazadores, también ya son agrícolas, entonces tienen reservas alimenticias. Los cereales se convierten en los principales productos de la economía neolítica. Ya habíamos establecido cuáles eran los más importantes. Y se perciben los primeros cambios en la forma de habitar y construir viviendas. Ahorita les voy a colocar unas imágenes para darle un poco más de claridad al tema. Se evidencia un nuevo universo simbólico de creencias y formas de organización social. Y también significa un nuevo estadio, digámoslo así, o escalón o fase de la evolución cultural y social de la especie humana. Bueno, estas imágenes como para darle un poco de iconografía al tema del neolítico, pues como ustedes pueden observar ahí, la imagen muestra cómo se vivía de manera sedentaria y cómo vivían los hombres nómadas, ¿cierto? A través de la caza, que era una de las actividades fundamentales. Como yo les decía, ustedes ven que los niños todavía no tenían un rol fundamental en estos procesos. También se pueden dar cuenta ustedes cómo cambian las viviendas, ¿cierto? Cuando se establecen ya en un lugar fijo hay domesticación de animales, agricultura, una forma de vida un poco más estable. Cómo cambian las viviendas, estas son las viviendas de pronto de periodos cortos, son más rudimentarias, pero están expuestas a inclemencias, ¿sí? A cambios de clima, a tempestades, a vientos, etc. Las viviendas de las aldeas neolíticas son un poco más establecidas y más organizadas y con mejores materiales, como lo venía exponiendo. Este es un ejemplo de cómo el territorio de la aldea neolítica tiene una serie de funciones. Encontramos, por ejemplo, la zona de pesca, donde se pule la piedra, las viviendas, la zona agrícola, ¿cierto? Donde se muele, ¿sí? Cada uno con los miembros de la comunidad cumpliendo una función determinada.
Lo mismo acá, ¿cierto? Entonces tenemos acá la zona de la ganadería. Acá practican otro tipo de labores. Como ustedes observan, las viviendas son totalmente diferentes a las de los hombres nómadas cercados de piedra. Sí, hay un mejoramiento obviamente en las condiciones de modificaciones de las formas de vida, que obviamente más adelante van a ser también evidentes en las primeras grandes ciudades de la historia. Entonces, este es un paralelo de la vida de los nómadas y los sedentarios, ¿cierto? Como estos, digámoslo así, son los migrantes de la prehistoria, con condiciones de vida diferentes en la búsqueda de alimento, refugio, ¿cierto? Huyendo de cambios de clima, etcétera. Y ya cuando son sedentarios, pues se establecen en lugares fijos, en territorios donde ellos vean dan mejores posibilidades de sobrevivencia. Como todos sabemos, los ríos son los lugares más apetecibles para la ubicación de las primeras civilizaciones. Esta imagen es muy chévere porque es como un ejemplo de cómo era la urbanización en la vida del neolítico, ¿cierto? Y yo lo que yo les venía comentando. Por ejemplo, está la zona de cuidado del ganado, donde cocinan el pan, donde hacen los tejidos, el hilado, y donde muelan la arcilla para la cerámica, cómo se construyen las viviendas, donde se pone la piedra, donde se muele el trigo, y quienes realizan las labores agrícolas. Como ustedes ven, ¿no? Las principales son el cultivo de los cereales. Y como les decía, la cerámica pues cumple un papel muy significativo en todo este proceso, porque aquí se almacena agua, semillas, productos, se intercambia, la decoran, ¿sí? Quien hace estas labores con la cerámica obviamente tiene un papel muy notorio dentro de la comunidad. También en la economía pues se da un intercambio de productos a través del trueque, ¿sí? Como ustedes ven en esta imagen o estas dos imágenes, peces por semillas o productos agrícolas por otros productos agrícolas, etcétera, sí, que son las bases también de la existencia de la economía actualmente. Y más adelante se van a dar cuenta ustedes que en algún periodo de la historia, en la comunidad primitiva, todos tenían estaban en el mismo escalón, y con el periodo neolítico es que empiezan a surgir las nuevas escalas sociales, la división de clases sociales. Otro ejemplo de la aldea neolítica y las viviendas, algunas con formas muy diferentes a otras, pero todas, sí, por ejemplo, esta está como muy adaptada para el frío, para poder hacer allá su hoguera y que salga el humo y que puedan vivir como con un poco más con temperatura un poco más abrigada. También los techos cambian, ¿cierto? Los materiales de uso. Como ustedes pueden ver acá, cada, cada elemento dentro de la aldea neolítica tiene una función muy importante, ya lo había explicado en una imagen anterior, ¿cierto? El horno, el telar, donde hacen los ladrillos de arcilla, el pozo de agua, ¿cierto? Y acá están los pozos para obtener la arcilla, el horno para la cerámica, ¿sí? Todos estos techos de paja, muros de barro al sol para fortalecerse. Más adelante las primeras ciudades de la historia se van a fortalecer a través de las murallas, ¿cierto? Que también es un sistema de defensa para